Bueno, amados, desde el domingo empezamos el tema, el Espíritu Santo ha abierto un tema que es básico, es pilar de nuestra fe en Cristo, que es la adopción como hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir allí, yo soy adoptado? Adoptado. Entonces vamos a entender en el Espíritu la implicación profunda y el grado de importancia que tiene este principio en nosotros, el principio de adopción. Recuerde que la relación con Dios se establece a través de principios, no de promesas, ¿vale? La relación con Dios se establece a través de principios y un principio es donde todo se origina. Nuestra relación con Dios se origina a través de del principio de la fe. Y consigo el principio de la fe viene acompañado de muchos principios. El principio de autoridad, el principio de elección. Y hoy vamos a estudiar el principio de adopción. ¿Por qué es tan importante entender el principio de adopción como hijos de Dios que somos? Bueno, para entender este principio vamos a partir de 3 hechos. Yo no sé si usted alguna vez ha adoptado a un perro. Yo alguna vez fui a una casa de adopción en un perro, a adoptar un perro. Me acuerdo, fue una perrita. Y cuando uno va a una casa de adopción de animales, también he estado cercana con el hecho de adopción de personas, de niños, pero tuve la oportunidad de adoptar un perro. Y cuando tú vas a una casa de adopción, pues hay muchos perros para elegir. Cada uno tiene una historia. Siempre que hablamos de adopción, es muy importante que usted preste atención a los conceptos que estamos estudiando, porque todo esto tiene que ver con nosotros. Siempre que vamos a adoptar, en este caso, digamos, un animal, no pretendo comparar el animal con un niño o con una persona, pero vamos a tomar el ejemplo, cuando vamos a adoptar un perro, cada perro tiene una historia. Siempre que hablamos de la adopción, entendemos que esa persona ya tuvo un dueño. Los perritos, casi todos, al menos en España, cuando nosotros fuimos, nos dijeron que lo que pasa es que muchos padres le regalan los perritos a los hijos en Navidades y cuando llega el verano, que se quieren ir de vacaciones, no saben qué hacer con el animal porque tienen que pagarle hotel, porque ningún familiar se quiere quedar con él y los abandonan en las carreteras. Algunos mueren o otros los recogen. Algunos perros pues tienen historia de que han tenido amos, dueños que los han maltratado y han sido denunciados y les han quitado el perro. Entonces siempre que hablamos del principio de adopción, estamos hablando primero que ese animal no está en una buena condición, no ha estado en una buena condición, o lo han abandonado, o lo han tratado mal, o lo han puesto en pelea de perros, o sea, viene de una condición no favorable. ¿Vale? Entonces cada animal tiene una historia, algunos son agresivos, algunos son juguetones, otros los dejan porque ladran mucho, a otros, o sea, son animales desechados. Entonces, cuando uno va y adopta un perro es un gesto muy bonito, porque bien podría uno comprarlo, pero en las perreras les gusta mucho cuando uno va y adopta, pero ellos también se preocupan de que la intención de uno de adoptar al perro sea bueno. Entonces le preguntan a uno que uno cómo vive, en qué entorno va a crecer el perro, si va a vivir en un piso o va a vivir en una casa. Toda esa investigación se la hacen a uno cuando uno va a adoptar un perro y ellos son los que deciden de acuerdo a la información que uno le dé si le dan ese perro en adopción. Pero uno tiene que elegir. Le muestran diferentes perros y elige. Lastimosamente con las personas pasa casi exactamente lo mismo. Una persona adoptada parte del hecho de que ha tenido otros padres biológicos que por distintas razones no vive con ella. Unos los han maltratado y por eso se los han tenido que quitar. Otros han sido abandonados, ¿no? Otros sus padres han muerto. Pero cuando hablamos de la palabra adopción, amados, estamos hablando de alguien que no está en una buena condición.
Entonces, cuando Dios utiliza esa terminología con nosotros, porque Dios nunca habla por hablar, Dios nos está diciendo, yo he venido a rescatarlos porque ustedes no estaban en una buena condición. Partimos del hecho que la herencia que teníamos de nuestros padres biológicos, porque teníamos otros padres, tanto biológico como espiritual, no era buena en la mayoría de los casos, porque el mundo está caído por nuestra naturaleza y condición adámica. Entonces yo no puedo pretender que Dios viene a mí porque yo soy una superstar, porque yo soy muy inteligente, porque es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, como se dice, yo soy muy inteligente. No, la palabra de Dios no nos enseña eso. Y hoy vamos a abrir nuestro entendimiento para entender a la luz de la palabra quiénes éramos nosotros y quiénes somos ahora. Porque cuando yo no entiendo estas verdades, a mí me cuesta mucho desarrollar una relación genuina con Dios. Porque cuando yo no entiendo esas verdades, yo me acerco a Dios con vanidad, con orgullo. Me cuesta reconocer mis cosas, me creo bueno, me creo que soy santo. O sea, voy a Dios como que Dios me va a completar alguito que me falta, pero en verdad yo no es que necesitaba mucho a Dios. Pero si yo lo voy a estudiar a la luz de la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que nosotros partimos del hecho de que estábamos en una condición de desventaja y por eso Dios viene a adoptarnos. Teníamos herencias biológicas, herencias espirituales de nuestros antepasados y además éramos hijos de ira y estábamos bajo el poder del maligno, porque el mundo está bajo el poder del maligno. La palabra de Dios enseña que existen dos paternidades, la paternidad de Dios y la paternidad del diablo. Entonces, nosotros tenemos que entender que dentro de la paternidad, lo primero que Dios hace es escogernos. 3 puntos que vamos a estudiar hoy que hacen parte del principio de adopción. Primero, soy escogido. Si usted lo quiere ir apuntando allí en el chat para que no se le olvide. El primer punto es que somos escogidos. O sea que había muchas personas con otros padres biológicos, con otro padre espiritual, con diferentes circunstancias, así como uno va a una casa de adopción y hay muchos para escoger. Y Dios dice la persona, yo quiero este. Cuando hablamos de adopción no estamos hablando que es la única opción, hay varios para escoger. Entonces cuando hablamos de la adopción estamos hablando de que primero que soy escogido. Que había más personas, pero Dios dijo, yo quiero rescatar a este. Yo quiero convertirme en el padre de este. Yo quiero cambiar la condición de este. Entonces, dentro del principio de adopción vemos tres fundamentos importantes que primero, soy escogido. Segundo, que estábamos en una condición de desventaja, no estábamos en una buena condición, no es que no necesitáramos a Dios, porque nadie que esté en una condición buena lo adopta. Es imposible. La adopción siempre parte del hecho de que esa persona tiene una necesidad. Algunos no son ni conscientes, pero la tienen. Y así nos pasa a nosotros, no somos conscientes de qué tan mal estábamos hasta que llega Cristo a traernos la luz. Y Él aún en esa condición de inconsciencia, Él nos adopta. Segundo punto, estábamos en una condición de desventaja. Primero, somos escogidos. Segundo, conciencia de condición de desventaja. Y tercera, soy adoptado para una mejor condición, posición, paternidad y vida. O sea, cuando uno va a un sitio de adopción, sea de personas o de animales, como lo he mencionado antes, en este caso los perritos son los que más adoptan, siempre van a investigar si la persona que va a realizar esa adopción, a veces hay fraude, pero en la mayoría de casos
una adopción es algo muy difícil. No es que usted va allí, escoge y dice, tú estás mal y yo quiero cogerte. No. Para que aprueben una adopción hay unos requisitos económicos, requisitos familiares, requisitos muy arduos. Es más, cuando una persona está muy mayor no le aprueban una adopción. Cuando una persona no tiene una posición económica aceptable no le aprueban una adopción. Hay procesos de adopción que duran 2, 3, hasta 5 años. Es un proceso muy arduo porque las personas que están encargadas de dar a esa persona en adopción tienen que asegurarse que ese niño va a ser adoptado a una condición mejor. Entonces, estas verdades tienen que romper en nuestra mente. Escúchame bien, estas verdades deben romper en nuestra mente. Siquiera por un segundo pensar que Dios es malo y que Dios nos llama para castigarnos. Dios nos elige para darnos una vida mejor. No puede haber en nuestra mente un ápice de pensamiento, de pensar que Dios nos adopta para dañarnos, para castigarnos. Y que cuando Dios establece sobre nosotros mandamientos, cuando Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, cada mandamiento de Dios en su adopción es para protección y cuidado de nuestra vida. Que cuando Dios nos dice que debemos morir a todas esas obras de la carne, cuando Dios dice que aborrece el orgullo, cuando Dios dice que aborrece el divorcio, cuando Dios dice huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ningún mandamiento de Dios lleva castigo. Lleva protección. Entonces yo tengo que entender el principio de adopción como que Dios viene y me elige desde una condición paupérrima para llevarme a una mejor condición, porque justamente estábamos en esa condición a causa de nuestros delitos y pecados. Dios sabe que lo que destruye al ser humano es el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, el único que tiene el gen de Dios, unigénito, es Jesucristo. Por eso Él se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Para las personas que dicen que Jesucristo jamás dijo que Él era Dios, lo dijo y muchas veces. Y fue concebido por María, fue engendrado por el Espíritu Santo, con el gen de Dios. El único hijo biológico de Dios es Jesucristo. Y por eso a través de la fe en su Hijo único, unigénito, nosotros nos convertimos en hijo de Dios. Somos adoptados. Recibimos una nueva paternidad. Recibimos una nueva identidad. Entonces Dios viene a nuestra vida, iglesia, para mejorarla. Escriba allí en el chat y si tiene algún familiar a su lado, dile: Dios te ama. Él te ha escogido y te ha adoptado para darte una mejor vida. Yo quiero hablarle con todo el corazón a los que me escuchan y están solteros y solteras. Si Dios es tu Padre, yo quiero decirte que Él viene a cuidarte. Y una de las elecciones más importantes en la vida, después de recibir a Cristo, es con quién me voy a casar. Deja que Dios escoja quién va a ser tu esposo o tu esposa. Déjate cuidar por el Padre. Y hoy te lo digo con todo el corazón, Él te va a escoger lo mejor para ti. El aceptar la adopción de Dios, el aceptar la identidad como hijos de Dios,
el convertirnos en herederos y coherederos con Cristo, todas esas verdades nos está posicionando en una condición mejor. Porque Dios al adoptarnos nos dice, tú eres mi hijo y te doy los mismos derechos que le doy a Cristo. De ser cuidado, de ser amado y sobre todo que puedas tener una relación eterna, diaria conmigo. Hay personas que no entienden por qué es tan importante tener esa relación con el Padre. Esa relación con el Padre nos va a llevar a sentirnos cuidados, a sentirnos protegidos. Tener esa adopción, el convertirnos en hijos de Dios solo nos va a llevar a una vida de bendición, de plenitud, donde Dios va a ir cortando en nuestras vidas con el pecado, el orgullo, la vanidad, la soberbia, porque Él sabe que todos esos pecados dañan nuestro corazón y a través de esos pecados dañamos a otros y se daña el plan y el propósito para el cual fuimos creados. Cuando somos reconciliados con Dios a través de Cristo y recibimos esa adopción, volvemos al Edén, donde Adán hablaba cara a cara con Dios. ¿Y sabe de quién fue la idea? Que no era bueno que Adán estuviera solo. De Dios. Hay cosas que ni nosotros sabemos que necesitamos. Y hay cosas que creemos que necesitamos, que en verdad no necesitamos. Entonces nuestro Padre Celestial en esa relación eterna, que yo me acerco a Él confiadamente a exponerle, Padre, a mí me gustaría esto, y Él te va a decir, no, hijo, eso no te conviene. Señor, pero a mí me gusta, yo siento que lo necesito, esos amigos, me gusta este chico, me gusta esa chica. Y dice el Señor, no, pero no es lo que tú necesitas, no es lo que yo tengo preparado ni reservado para ti. Fue Dios que le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién fue el que le buscó la ayuda? Adán. Fue el Señor. El Señor vio que no había ninguna pareja ideal para Adán. Mira, Dios se ocupa de nuestras necesidades más mínimas. Dios sabe porque Él ha prometido como Padre amoroso darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero todo lo que es bueno para nosotros. El problema es que nosotros queremos que Dios nos dé lo que tiene todo mundo. Y el ser hijo de Dios, el llevar el título ahora como hijo de Dios, nos convierte en que nuestro estilo de vida debe ser distinto. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea, nosotros pertenecimos a la familia real del reino de Dios. Y le aseguro, en estos días veía brevemente, no lo alcancé ni a leer, decía, los nuevos royal de Europa, las nuevas reinas, la mayoría van a ser reinas. Las dinastías de reyes en Europa que vienen, la mayoría son reinas, la mayoría son mujeres. La de España, la de Dinamarca, así sucesivamente, excepto Inglaterra, la mayoría son mujeres. La de Holanda la están preparando para reinar. Entonces ellas, como parte de la familia real, para tener acceso a esos privilegios que tienen como futura reina de su nación, ellas necesitan una educación diferente, un comportamiento diferente, una forma de vida diferente para poder ejercer la función a la cual han sido llamadas. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos llamados, somos adoptados como hijos de Dios, adquirimos posición real del reino de Dios, pero debemos comportarnos como tal. El problema de nosotros es que nos gusta decir que somos hijos de Dios, pero queremos comportarnos igual que los hijos del diablo. Egoístas, envidiosos, celosos, queriendo andar en nuestra carne, bajo nuestros pensamientos, queriendo imponer nuestra estructura de pensamientos. Entonces ahí dice el Señor, bueno, al fin, ¿qué? ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Adoptado o no eres adoptado? ¿Tienes nuevo padre o sigues con el antiguo?
El problema, amado, no está con Dios. Él ya nos ha escogido, Él nos ha amado, Él nos ha adoptado, pero nosotros insistimos en comportarnos como cualquiera. Señor, quiero tus bendiciones. Quiero que me dejes una familia bonita. Quiero una casa bonita. Quiero un buen negocio. Quiero una buena empresa. Puras cosas terrenales nuestro corazón anhela. Pero resulta que en esa adopción como hijos, lo que Dios más vino a darnos son cosas y bendiciones eternas. Nos da una posición superior al resto de las personas. Los hijos de Dios no podemos vivir ni operar igual que los que no conocen a Dios, que los que no han sido escogidos, adoptados. Y allí es de meditar, iglesia, si en verdad somos hijos o no. Yo muchas veces hice referencia a este tema y siempre lo digo. Cuando mis caminos o estoy haciendo algo que no es agradable delante de Dios, la pregunta que Dios siempre me ha hecho es: recuerda quién eres. Tú eres mi hija. Porque algo que yo tengo claro en mi vida es que soy hija de Dios. Y el Señor con eso es suficiente, porque yo sé cómo se tiene que comportar un hijo de Dios. Ahora te hago la pregunta, ¿tú sabes cómo se tiene que comportar un hijo de Dios? Porque la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. No podemos recibir las bendiciones de Dios, todo lo que Dios tiene para mí, pero mis comportamientos son antagónicos a un hijo de Dios. Si somos hijos, tenemos que amarnos. Si somos hijos del mismo Padre, tenemos que amarnos. No hay otra opción para los hijos de Dios. Si tu corazón dices que a mí me cuesta amar, no eres hijo de Dios. Y perdona que te lo diga. No eres hijo de Dios. Porque uno de del sello que tenemos los hijos de Dios es que aprendemos a amar. En esto conocerán que son mis discípulos. Ese es el sello. Un verdadero hijo de Dios aprende a amar. Aprende a amar. Tú quieres saber si tú eres hijo de Dios. En ti se tiene que desarrollar amor hacia el prójimo. Si tú todavía sigues con ese sistema de egoísmo, de vanidad, de orgullo, queriendo estar por encima de los demás, perdona que te lo diga, no eres hijo de Dios. Un hijo de Dios no se comporta así. Y no quiero decir con esto que los hijos de Dios seamos perfectos, pero algo que tenemos los hijos de Dios es nuestra identidad. Nuestra identidad, sabemos quiénes somos. Y cuando hacemos algo que está fuera del orden de nuestra posición real, de nuestra posición como hijos, vamos delante del Padre y le decimos: Señor, perdóname. Perdóname porque no me he comportado como el hijo tuyo. Y yo soy tu hijo. Con esto yo no estoy diciendo que un hijo de Dios no va a fallar, no va a pecar. Pero un verdadero hijo de Dios anhela todo lo del Padre. Un verdadero hijo de Dios anhela hacer la voluntad del Padre. Y un hijo de Dios aprende a aborrecer el pecado y la maldad. Un hijo de Dios se siente mal cuando hace daño a otros. Porque el mismo Padre viene y nos dice: no me gustó lo que hiciste. Y hay un anhelo tan profundo en nuestro corazón de agradar al Padre, te lo digo. Hay un anhelo. Porque hemos sido restaurados en esa adopción a la posición de hijos. Y sabemos que el título más honorífico que existe aquí en la tierra es ser hijo de Dios. Por eso los demonios le decían a Jesús: sabemos quién eres, conocemos tu identidad. Sabemos quién eres, eres el Hijo del Dios Altísimo. Yo te pregunto, en el mundo espiritual, ¿a ti te identifican como hijo de Dios? Porque los demonios saben quiénes somos hijos.
Si hay alguien que sabe quién es hijo de Dios y quién no, es el enemigo. Los demonios, por eso Jesús se la pasaba callándolos. Sabemos quién eres. Yo hoy te pregunto, ¿tú sabes quién eres? ¿En verdad eres hijo de Dios? ¿En verdad tú has creído y has aceptado la paternidad de Dios en tu vida? ¿Cuál es tu identidad? Te pregunto hoy. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu Padre? ¿Para quién vives? Ahora cantábamos, sé quién soy tu hijo, tengo identidad, porque soy amado. La identidad a nosotros nos la da Dios al ser adoptados por Él. Los siervos de Dios, Marco Brunet es un ejemplo de eso, que han tenido la experiencia y Dios los ha llevado a adoptar niños. Dicen que han entendido la gracia de Dios y el amor de Dios por ellos de una manera más profunda con sus hijos adoptivos que con los biológicos. ¿Sabe por qué? Porque la adopción me hace entender que Dios nos da privilegio y nos da cosas que no merecíamos. Y la adopción me lleva a entender la gracia, a entender que soy privilegiado, que igual vivía en una casa de acogida, de una casa de adopción, y esta persona me ha escogido, me ha sentado en la mesa con sus hijos biológicos y me trata igual que él y me da derechos y me da posición, me da un apellido, me da una identidad. Y no importa, amados, lo que otros piensen de nosotros cuando tenemos identidad. Y una vez más yo tengo que decir, iglesia, nuestra identidad está en Cristo. Cuando yo en mi corazón no tengo claro que Dios es mi Padre, yo me voy detrás de cualquier cosa. Cuando yo no conozco el billete verdadero, cualquier billete falso me lo pueden engañar. Pero cuando yo tengo identidad en Cristo, yo sé discernir quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Y simplemente me uno a Él o a ella porque compartimos el mismo Padre. Y sabemos que en la paternidad de Dios, Dios se encarga de cuidarnos y de protegernos. Y como Padre amoroso, Él no va a permitir que un hijo haga daño a otro. El que esté mal, Dios lo va a corregir. Toda nuestra relación aquí en la tierra entre seres humanos se establece a través de la paternidad de Dios. Porque Dios, como Padre amoroso, nos va a enseñar que Él es un Dios justo. Y Dios jamás va a probar la injusticia hacia nosotros, pero tampoco va a probar la injusticia de nosotros hacia otros, porque Él es justo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién es tu Padre en verdad? ¿Crees que has sido adoptado? ¿Crees en Jesucristo? ¿Has creído que eras pecador y que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que has cambiado de posición, de condición en Cristo? San Juan 15:16 dice la palabra. Vamos a leer algunos textos que resume todo lo que hemos estado hablando. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador, nadie puede llegar al Padre sino a través de el Hijo biológico, según el puro afecto de su voluntad. O sea, yo me convierto en hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo porque Dios quiso establecerlo así.
Yo no me convierto en hijo de Dios ni porque sea bueno, ni porque sea malo, ni porque sea buen hijo, ni porque sea buen padre, ni porque sea buen hermano, ni porque sea buen empresario, ni porque haya nacido en casa de ricos, de pobres. Yo me convierto en hijo de Dios por la fe. Dios lo confinó a la fe. Dijo, el que cree, yo le voy a dar esa posición de realeza, de autoridad, de adopción. Por la fe en Jesucristo. Dios todo lo confinó a la fe. Juan 15:16, el principio de elección claramente dice, no me elegisteis vosotros a mí. Ninguno de nosotros podemos fardar, presumir que elegimos a Dios. No, es Él el que ha venido a nosotros. Ay, es que yo creí en el Señor. No, el Espíritu Santo llevaba años persiguiéndonos, poniendo personas, hablándonos de una manera u otra, y se manifestó esa elección que Dios ya había hecho desde antes nosotros nacer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este principio establece que es Dios el que nos escoge. En la adopción el niño no puede decir yo me quiero ir con este. Le preguntan después que la persona le ha elegido, qué es lo que Dios hace con nosotros. Y nos dice, yo te he elegido, ¿tú quieres venir conmigo? Entonces ya uno escoge. Pero siempre el adoptante es el que da el primer paso de elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Jamás la adopción de Dios va a traer odio, venganza, castigo. Y Dios me eligió para llevar esta cruz y que yo sufra. No. Dios nos elige para cosas buenas. Dios nos elige para cuidarnos, para amarnos, para protegernos, para que tengamos una vida fructífera en todas las áreas de nuestra vida. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidamos conforme a su voluntad, porque se interpreta mal ese texto. Es que yo le pedí a Dios esto y no me lo dio. Pues no te lo puede dar porque Él es tu Padre amoroso que te cuida y no te puede dar algo que no es conforme a su voluntad. Amén. Romanos 5, del 6 al 11 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, vuelve a decir el Señor, no estábamos en una buena condición, a su tiempo murió por los impíos. O sea, los impíos son personas que hacen obras de impiedad, obras de maldad. Ciertamente apenas morirá por un justo. Alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor demostración de amor por alguien. ¿Sabes cuál es la mayor demostración de que alguien te ama? No cuando te ve bien. Por eso en los matrimonios, hay matrimonios que pasan por pruebas cuando el esposo o la esposa se enferma. Hay muchos testimonios de mujeres que cuando han tenido cáncer el marido la ha abandonado, nunca la amó. Por eso Dios nos pasa a nosotros por situaciones difíciles para probar nuestro amor. Porque como hemos hablado tantas veces, yo sé cuánto amo a alguien cuando soy capaz de perdonar el daño que me hace. ¿Sabe por qué Dios nos ama tanto? Porque ha sido capaz de perdonarnos tanto. Entonces yo puedo decir que yo amo a alguien, yo amo a mi esposa cuando esté 90, 60, esté bien, esté joven, esté bonita. Pero ya cuando ya no está 90, 60, sino revienta, como dicen por ahí, su aspecto físico ha cambiado. Por eso el amor va madurando. Y el verdadero amor ya no depende de lo físico. Por eso cuando tú te has unido a una persona por la condición física o por una actitud de interés, el día que esa persona no te dé lo que tú quieres, le vas a traicionar, le vas a abandonar y te vas a ir en pos de otro. Y Dios no quiere que en nuestro corazón haya ese tipo de amor. Un amor condicional, un amor interesado. El verdadero amor es aquel que es capaz de permanecer aún en los momentos difíciles y débiles. Esposas que se han quedado cuidando a su esposo toda la vida porque le sale una enfermedad. Otras se han ido. Esposos que han estado con su esposa, por eso el matrimonio es algo bien serio.
que dice en la salud y en la enfermedad. El matrimonio debe estar fundamentado en el amor, pero no el de nosotros, el amor de Cristo en medio de nosotros. Porque el amor de nosotros a veces no es suficiente, porque es un amor condicional. Por eso yo debo amar a mi cónyuge con el amor de Cristo. Y así sucesivamente a mis hijos también con el amor de Cristo. Porque igual yo tengo mis hijos y quiero algo y el día que mi hijo se comporta de una manera, pues ya no lo quiero. Tengo un amigo por interés, a ver qué le saco. Todo eso es el sistema del mundo. Por eso Dios no quiere que seamos así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estamos en una condición de desventaja, en una condición caída, en una condición pecaminosa. En que siendo aún pecadores, un pecador es una persona que está en una condición de debilidad, de esclavitud, de maldad, de pecado. La condición de un pecador nadie se la imagina. Uno escucha, ay, no, es que yo soy pecador. No, el pecador es una condición terrible. Ser pecador es una condición de esclavitud donde tú no tienes derecho legal de nada y antes Satanás y los demonios tienen derecho sobre ti. El pecado es tan terrible que abre la puerta a que Satanás destruya una vida. Por eso el diablo siempre intenta que pequemos y ese pecado nos lleva a esclavitud. Hay personas que son esclavas de la aprobación. Porque siempre cuando hablamos de pecado se imaginan a un borracho, se imaginan a un drogadito, se imaginan a un prostituto. ¿Y qué tal de los que son esclavos de la vanidad? Esclavos de eso. Ay, no, es que me tienen que ver. Esclavos de la aprobación, es que tienen que reconocerme. Y si llegas a un lugar y no te reconoce y no te das el lugar, te sientes incómodo y te sientes mal. Eso es esclavitud también. Y eso es pecado. O sea, Dios muere por nosotros, no porque estábamos en una buena condición. Y esto es muy importante que nos quede claro. Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad? Nuestras obras. No es que yo antes robaba y ya no robo, entonces yo ya me creo santo. Escucha, iglesia, todas esas verdades que el Espíritu nos está hablando hoy. Lo único que nos justifica delante de Dios y nos hace libres de la esclavitud del pecado es el sacrificio de Cristo. Por eso Él murió. Si todavía no lo tienes claro, no es porque tú robabas y ya no robas, es que mentías y no mientes, no, es el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio de Él en la cruz. Porque lo único, el pecado, la paga del pecado para Dios es la muerte. Por eso dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo tomó nuestro lugar y pagó el precio por nuestros pecados. No fue por otra cosa, por nuestros pecados. ¿Y cómo lo pagó? Con su propia sangre, con su propia vida fue derramada en la cruz. Hermano, es necesario y pido al Espíritu Santo que traiga revelación de esas verdades. Porque hay muchos que se justifican delante de Dios diciendo, soy bueno. No eres tú. Es la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Es su sangre. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. No son nuestras obras. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Iglesia, no podemos cambiar el sistema legal de Dios. Mira hoy la sangre de Cristo si nunca la has visto. Mira a Cristo en una cruz muriendo por ti, por mí. Eso es lo que ha hecho que seamos adoptados. Iglesia, no son nuestras obras. ¿Cuándo lo vamos a entender? Deja de creerte bueno. No son tus obras. Ni porque dones 1.000.000 de euros. No son tus obras. Iglesia, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros.
que siendo pecadores, en que haciendo lo malo, Él vino y tomó nuestro lugar. Dijo, yo muero en lugar de ellos. Yo muero en lugar de ellos, porque lo único que cubre el pecado es la sangre. Por eso tenía que ser sacrificado ese cordero. Y es cuando yo entiendo que es por su sangre. Es cuando yo entiendo que es por su sacrificio que soy adoptado, que soy escogido, que mi vida es transformada. Cuando yo entiendo que es por su sangre, es cuando empiezo a mirarlo a Él. Y empiezo a decir, Señor, quiero conocerte. Quiero amarte, Jesús. Quiero saber por qué moriste. Es cuando yo entiendo que es por su sangre. Es porque Él tomó nuestro lugar. Pero hay muchos que no lo entienden todavía. Por eso se creen buenos. Por eso creen que si hacen 4 cosas tienen derecho a reclamarle algo a Dios. No teníamos derecho a reclamar nada, iglesia, porque la paga del pecado es la muerte. Y pido al Espíritu Santo que traiga revelación de esta verdad, porque algunos no lo entienden. Y siguen reclamando, Señor, yo quiero servirte. ¿Servirte qué? Yo quiero conocerte. Ese es el mayor anhelo que debe haber en un hijo de Dios. Yo quiero conocer a aquel que me adoptó. Yo quiero conocer a aquel que murió en la cruz por mí. Yo quiero conocer el misterio de la cruz y de la sangre. Es la única que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Su sangre. Es su sangre. Esa sangre derramada en la cruz. Y hay una razón por la que se derramó. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Con qué cara me quejo yo a Dios? Y me parece injusto lo que estoy pasando. ¿Sabes dónde merecíamos, según la ley de Dios, estar? Crucificados en una cruz. Todos. Sin excepción alguna, todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Hermanos, hasta que yo no veo la cruz de Cristo, hasta que yo no entiendo esas verdades, mi evangelio es fingido, es ficticio, está lleno de vanidad, de orgullo, de soberbia, altivez. Por eso no hay humildad en tu corazón. Cuando yo no entiendo que Cristo, no lo entiendo en el espíritu, no. Ay, Cristo murió en la cruz por mis pecados, eso lo dice todo el mundo, hasta los impíos lo dicen. Es cuando yo lo entiendo. Yo entiendo lo que significó el sacrificio de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Dónde? ¿Dónde justificado? La palabra justificación ya la hemos estudiado. Antes éramos pecadores y ahora somos declarados justos. ¿Justos por qué? Porque yo me porto muy bien. Porque llevo al niño al cole, le doy comida y ropa y hago comida en mi casa. Eso no nos justifica delante de Dios. Porque yo pago el alquiler, porque tengo un coche, eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Somos declarados justos por la sangre de Cristo. Estamos entendiendo que todo tiene que ver con Cristo y no con nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuánto conoces tú acerca de Cristo? ¿En verdad? ¿Conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces de Él? De su sacrificio, de su obra. Y sufriendo y que yo quiero servir al Señor. ¿A cuál Señor? Si ni siquiera lo conoces. ¿A cuál Señor? Por eso es un deseo desordenado. Es un deseo diabólico que no viene de Cristo.
Porque deberíamos estar desesperados. Señor, revélate a mí. Quiero entender por qué moriste en la cruz por mí. Quiero entender por qué soy declarado justo sabiendo que era pecador. Quiero entender qué significa la sangre de Cristo y por qué decimos hay poder en la sangre de Cristo. Deberíamos anhelar conocer a Cristo. ¿Cómo yo voy a ser como alguien que no conozco? Un poco raro. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Pues no lo sé, entonces no sabes cómo es el otro tampoco. Lastimosamente la iglesia tiene un desconocimiento profundo acerca de verdades, pilares de nuestra fe. Por eso llevamos una fe infantil, una fe inmadura, una fe caprichosa, donde hay divisiones, celos, contiendas, porque no entendemos la verdad acerca de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El ungido, el escogido. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, el Mesías Salvador. ¿Salvar de qué? Hermanos, necesitamos anhelar conocer a Cristo y el poder de su resurrección. El apóstol Pablo ya dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué vana nuestra fe? Lo has estudiado. Anhelamos tantas cosas, pero no conocerle a Él. Es necesario hacer un alto en el camino y entender estas verdades para tener una fe sana. Una fe verdadera que no sea derribada fácilmente con el primero que pasa. Porque te vendes al mejor postor y el diablo lo sabe. El primero que te ofrece lo que tú quieres, vas detrás de él porque no conoces esas verdades. Pero cuando yo empiezo a conocer a Cristo y el poder de su resurrección, es cuando mi vida es verdaderamente transformada. Y yo no puedo llevar una relación con Dios sin Cristo. Porque es más, me convierto en hijo de Dios por la fe en Cristo. Pero ¿cómo voy a tener fe y confianza en alguien que no conozco? Tener fe en Cristo no es hacer una oración. Es confiar en Él, en su obra redentora, en su obra que nos transforma, que nos redime, que nos hace nuevos. Por eso te la pasas haciendo siempre las mismas oraciones, las oraciones del mes. Señor, transfórmame, dame, corrígeme, ámame, cuando ya todo fue hecho. Pero no lo entendemos, ¿sabes por qué? Porque no estamos interesados en conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren a partir de hoy decirle, Señor, yo quiero conocerte? Yo quiero conocerte. Quiero conocer a mi Salvador. Mire, Señor, voy a quitar todo anhelo de mí. Todo anhelo contrario. Yo quiero disfrutar de esa vida eterna. Quiero conocerte, Jesús. Señor, perdóname por todo el tiempo que he perdido anhelando cosas que no eres tú, Señor. ¿Para qué quieres servir a Dios si no le conoces? Para dar un servicio improductivo, infructuoso. Pues mucho más estando ya justificados. ¿En qué? En su sangre. Somos justificados ¿qué? En su sangre. ¿Qué significa la justificación? Hemos sido declarados justos. Es la doctrina de la justificación. Somos declarados justos. ¿Qué significa justo? Sin pecado. Porque resulta que con pecado no podemos ir delante de Dios. Entonces, si usted no cree en estas verdades, sus oraciones no pasan de aquí. Ay, yo oro todos los días y hago el devocional. Y el Señor dice, aquí no llega nada. Porque no está orando un justificado. Viene en su propio nombre. Oramos, dice que en el nombre de Jesús. Usted no está orando en el nombre de Jesús. Usted ora en su propio nombre y espera que Dios lo escuche a usted, aunque diga en el nombre de Jesús. Porque para usted orar en el nombre de Jesús, usted debe entender que usted puede orar. Y debemos entender todos que podemos orar en el nombre de Jesús porque hemos sido justificados por Él. Pero ¿cómo Jesús va a justificar a alguien que no lo conoce? Complicada la cosa. Iglesia, necesitamos crecer.
en verdades sólidas, verdades eternas. Quitarnos ese evangelio en donde repetimos lo que todo el mundo dice y llevamos un vocabulario evangélico repitiendo lo que todo el mundo dice, pero sin profundidad ni fundamento verdadero y eterno, porque todo esto hace parte de verdades eternas. Por eso Jesucristo, cuando muere como el Cordero, la tierra tembló. Dice la palabra que Él subió al tabernáculo de los cielos. Todo el Antiguo Testamento era sombra y figura. Por eso Dios le dice a Moisés: haz uno igual como el que has visto en el cielo. Jesús subió a los cielos como cordero inmolado, como sacerdote, no con la sangre de machos cabríos, de animales que se hacían en el Antiguo Testamento, sino con su propia sangre. Dijo: Padre, aquí estoy yo, como sacrificio vivo por ellos, por el pecado de ellos. Y a través de mí, ellos son justificados, ya no son pecadores, son declarados justos. A través de mí son sabiduría, a través de mí son perdonados, a través de mí es todo. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Ya sabes por qué, porque es el único. Es el único, iglesia. Es el único. Cristo murió por nosotros, pues mucho más ya estando justificados, ¿dónde? En su sangre. La justificación la hace la sangre, por eso los animales, los corderos, los sacrificios, por eso el sumo sacerdote iba con la sangre. La sangre, los levitas, todo eso, ellos eran todo el día haciendo sacrificio y tenían que estar de blanco y su ropa se vestía de sangre de todos los animales, corderos, machos cabríos, todo lo que tenían que ser, porque lo único que redimía del pecado era la sangre. Porque la ley eterna de Dios dice que la vida se paga con sangre. Vida con vida se paga. La paga del pecado es la muerte. En la ley de Dios no hay otra forma. Por eso Jesús murió. ¿Cuánto estamos entendiendo qué tan importante es Cristo en nuestra vida? ¿Cuánto estamos entendiendo que sin Cristo no tenemos relación con el Padre? ¿Cuánto estamos entendiendo hoy que es a través de Cristo que somos amados, que somos aceptos, que somos adoptados? ¿Cuánto estamos entendiendo que es a través de Cristo que nuestros pecados son perdonados? ¿Cuánto estamos recibiendo esas verdades que tienen que cambiar nuestra relación con Cristo? En pocas palabras, si yo no conozco a Cristo, no confío en Cristo, no tengo relación con Cristo, jamás voy al Padre. Entonces yo me pongo a orar, pero en verdad Dios está viendo a un pecador, no a un justo. Y la justificación es importante. La justificación es Cristo, porque Cristo es el que nos justifica delante del Padre. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo murió por nosotros, pues mucho más ya estando justificado en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Yo por qué soy salvo de la ira? Porque doy mis diezmos, ofrendo, ayudo en la iglesia. No, por Cristo. Por Cristo. No es que yo he sido muy buen esposo, yo he ayudado a los pobres. No, haga lo que haga, todo es a través de Cristo. No es por obras, amados, para que nadie se gloríe. Y yo espero en el Señor que a partir de hoy usted empiece a cambiar su oración. Que sea iluminado los ojos de su entendimiento. Que Dios ilumine nuestro entendimiento y entendamos que podemos ir al Padre cuando el Padre vea a Cristo. Él no nos recibe a nosotros. Él no nos recibe a nosotros, recibe a Cristo. Entonces por la mañana se levanta a orar y el Padre dice: yo no veo a Cristo. Yo veo a un pecador que está orando ahí. Pero no veo a Cristo. No veo su sangre. No veo la justificación. No veo que Él reconoce y que Él ha reconocido que es pecador. Y gracias al sacrificio de Cristo y a la sangre de Cristo puede venir delante de mí. Yo no veo.
Yo veo un altivo y orgulloso que va reclamando cosas. Eso es lo que yo veo. Ay, yo oro para que Dios me cambie y Dios no me transforme. Y dice, no, pues que yo necesito ver es a Cristo. Y no veo a Cristo en tus oraciones. Te veo a ti. Y es que nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Todo en el Evangelio es a través del Hijo. Todo es a través del Hijo. Entonces yo tengo que recibir al Hijo para llegar al Padre. ¿Y qué significa recibir al Hijo? Aceptar que Él murió porque yo era pecador. Y ese es un buen comienzo. Haga su lista, como siempre digo. Haga su lista, deja que el Espíritu le convenza. Y decir, Jesús, gracias porque tú moriste para que yo dejara de ser mentiroso. Gracias porque tu sangre me limpia de la mentira. Gracias porque tu sangre me limpia de la envidia. Gracias porque tu sangre, y es la sangre de Cristo, es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Por eso en el Apocalipsis, cuando se abra el libro de la vida, el libro de la vida, ¿de quién? Del Cordero. Aquel que no esté escrito en el libro de la vida no se va a salvar. Por la canción, cuando Dios me pase lista, cuando Dios me pase lista, y de pronto ahí no estoy escrito porque yo iba lleno de orgullo pensando que era muy bueno y nunca puse a Cristo. Entonces resulta que ahí va a salir la lista porque los ángeles van apuntando nuestros pecados, por si usted no sabía. Entonces allí sale todas nuestras obras que hemos hecho aquí en la tierra. Y como yo no he ido al Hijo primero para ir al Padre, entonces cuando yo voy al Hijo, digo, Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados, Señor. Reconozco que mis obras no son agradables y pido que tu sangre redentora, tu sangre eterna, a través de ese sacrificio eterno, me limpie de todo pecado, de toda maldad. Entonces cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿A través de quién? De Cristo. Lo dejamos claro. Entonces cuando saquen el libro de la vida y digan, Pepito, Juanito, vamos a ver si está en el libro de la vida. Aquí no aparece. Pero dicen, Pepito, Juanito, vamos a ver sus obras. No. Aquí solo dice sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Él confesó sus pecados, él reconoció que solo era salvo a través del sacrificio de Cristo. Cada vez que falló fue delante de Cristo como su mediador, su salvador, su redentor. Él está libre de todo pecado, él está libre de toda maldad. Él ha sido justificado y declarado justo, santo, porque ha creído en Cristo. Hermanos, es a través de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso su sacrificio tiene tanto valor. Su sacrificio tiene tanto valor porque es el único sacrificio humano aceptado por el Padre. El único. Dios no aceptaba ningún sacrificio humano. Los otros dioses sacrificaban a sus niños. Moloc, montaban a los bebés y se derretían con calor. Por eso Dios los saca de Canaán y le dice a ellos, ustedes no van a hacer lo mismo que esas naciones. Usted no puede. Nosotros no podemos ir al Padre si no es a través del Hijo. Por eso dice la palabra, Dios ha hablado muchas veces a través de las profetas, pero ahora nos habla todo a través del Hijo. ¿Cómo está tu relación con el Hijo? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿En verdad Él te ha limpiado con su sangre? ¿En verdad tú has valorado y reconocido el sacrificio de Él para que Él te justifique delante del Padre? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? Porque es que yo empecé a ir a la iglesia, empecé a ir aleluya,
empecé a ponerme ropa evangélica y a servir en la iglesia. No, no, no. Aquí dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién somos reconciliados por Dios? Por la muerte de su Hijo. No por mis obras. No porque robaba y ya no robo. No porque llevo mis hijos al cole. No porque compro el mercado. No, todo en Dios lo recibimos a través del Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo me reconcilio con Dios? Por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántas veces menciona este texto? A través de quien recibimos todo. Menciona del Hijo, de Cristo, del Hijo, de Cristo, de la muerte del Hijo. Iglesia, toda nuestra fe tiene que estar centrada en Cristo. Si mi fe no está centrada en Cristo, en verdad yo no estoy en Dios, no estoy en Cristo. ¿Cuántos van a determinar empezar a conocer al Hijo a partir de hoy? Y decirle, Señor, revélame a tu Hijo, revélame el sacrificio de tu Hijo. ¿Cuánto más? Y vamos a seguir estudiando esta serie los miércoles, porque la iglesia necesita entrar en un entendimiento sólido acerca de su fe. Que no es por obras, hermano, ya no es tiempo de andar presumiendo de que yo soy, que yo tengo. Deja de hacer esas oraciones. Esas oraciones, no, Señor, gracias porque yo soy. No somos nada. Somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Entonces yo tengo que orar dando gracias al Señor. Señor, gracias, exaltándole a Él, glorificándole a Él, porque sin Él no tenemos nada. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién fuimos reconciliados? Porque Jesús murió, si no, no habría reconciliación, no habría nada aquí. Mucho más estando reconciliados, ¿cuánto nos hemos reconciliado con Dios a través de Jesús? Nadie se puede reconciliar con el Padre si no es a través de la muerte de Jesús. Y si hablamos de la muerte de Jesús, ¿de qué tenemos que hablar? De pecado. Si hablamos de la muerte de Jesús, obligatoriamente tenemos que hablar de pecado, iglesia. Porque es la única causa por la que Él murió. No murió por casas, por coches, por posiciones económicas, por presumir. No, por el pecado. Entonces, si hablamos de pecado, partimos del hecho que nosotros éramos, ¿qué? Pecadores. Así de sencillo. Y como el que determina, para terminar, iglesia, como el que determina que es pecado y que no es pecado es Dios, no nosotros. Entonces yo tengo que ir delante de Dios, Señor, hazme la lista. Hazme la lista. Hazme la lista de todo lo que yo he hecho que ha sido abominable delante de ti. Delante de ti, porque el que determina qué es pecado y qué no es pecado es Dios, no nosotros. Así que deje creerse bueno. Deje que Dios le pase su lista. Para que la sangre de Cristo nos pueda limpiar. Señor, dime todas las cosas que yo he hecho malas delante de ti. Porque es delante de Dios que pecamos. La ley del pecado es de Dios, no de nosotros. Se llama la ley del pecado. Entonces, amada iglesia, Cristo murió por nuestros pecados. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Salvación de qué? Del pecado. Otra vez vuelve ¿qué? El pecado. Palabra salvación significa soterium. Liberación de qué? Del pecado y de la condenación eterna. Y todo tiene que ver con el pecado. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. ¿A través de quién recibo la reconciliación con el Padre? A través de Cristo. ¿A través de quién recibo perdón de pecados? A través de Cristo. ¿A través de quién soy perdonado? A través de Cristo. ¿Estamos entendiendo la importancia de Cristo en nuestra vida, iglesia? Necesitamos estudiar, entender y conocer estas verdades para que podamos hacer oraciones correctas, entendiendo que somos aceptos ante el Padre, adoptados como hijos. Tenemos posición de realeza y de autoridad
por Jesús, no por nosotros, no por nuestras obras. Es por su sacrificio, es por su muerte, es por su expiación, es por su obediencia, es por su humildad. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Padre,